Nosotros aquí, como cristianos, acostumbramos a reunirnos el domingo, también durante la semana, aprovechamos presencialmente Zoom, etcétera, de todas las maneras, pero sobre todo hoy es un día en el que nos gusta estar juntos y compartir de la Escritura, de la Biblia. Nosotros creemos que Dios se ha dado a conocer a través de los siglos, a través de unos textos históricos. Y bueno, nuestro testimonio es que Él ha cambiado nuestras vidas en un momento de la historia, realmente. Y puede ser cualquier momento, cuando éramos niños, cuando éramos mayores. Bueno, en la Biblia encontramos algún ejemplo de que justamente, ¿no?, el ladrón crucificado al lado de Jesús conoció verdaderamente a Jesús el mismo día de su muerte. Así que mientras sigas respirando, hay oportunidad también para conocer a Dios. Así que lo que hacemos, además de cantar también a Dios, pues es escucharle a través de la Escritura, y es lo que vamos a hacer ahora. Y antes nos gusta también orar, ¿no? Para orar no es necesario crear una estructura de frase ni nada, es simplemente como hablas con tu amigo, con tu mujer, con tu esposo, pues también puedes hablar con Dios. De hecho, Él es el creador de las relaciones sociales, por lo tanto, eres libre también de dirigirte a Dios aquí o en tu casa, donde estimes oportuno, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias por este día que nos permites estar aquí, compartir y hacerlo con una sonrisa. Y aunque es verdad que pasemos momentos de todo tipo y momentos de dificultad, pero también en eso nos apoyamos y queremos realmente que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer, que es entender de una forma espiritual tu palabra, ¿no?, lo que nos has dejado escritos y bueno, que tú puedas hablar a nuestros corazones. Además, tú ya conoces cómo es cada corazón y lo que necesita, desde los más pequeñitos hasta los mayores. Tú conoces cuál es la etapa de nuestra vida en la que estamos viviendo y las luchas que tenemos, las dificultades, las cosas que nos hacen llorar y las cosas que nos hacen reír. Y te pedimos que, bueno, tú eres sabio, nos des a entender aquello que necesitamos entender a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, bueno, ¿cómo están las cosas en nuestros días hoy? Madre mía. Bueno, están pasando muchas cosas que aceleran los tiempos y modifican nuestras costumbres sociales. Ya veis que hoy día, en cuanto a la sociedad, económicamente la cosa se está complicando. Seguramente la cosa vaya más, y aquellos que a lo mejor llevamos más tiempo leyendo la Biblia vemos que realmente el mundo no va mejor, pero aquellos que realmente han creído en Jesús y que tienen una relación con Dios, les espera algo siempre mejor, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que un día vamos a encontrarnos delante de Dios, todos. Es decir, si creemos o si no creemos, todos vamos a encontrarnos delante de Él, con una diferencia, y es que tenemos la posibilidad ahora de conocerle previamente. Y si le conocemos ahora, en este tiempo, pues todo va a cambiar, porque una vez estemos delante de Él, le reconoceremos como nuestro Señor, y Él se ha comprometido a enjuagar nuestras lágrimas. Amén. Entonces, o como se diría comúnmente, pues Dios ha previsto el cielo, ¿no?, para que todos nos entendamos, que el cielo al final, la grandeza del cielo es que está Dios. Y lo peor del infierno no son las llamas, sino lo peor del infierno es que no está Dios. Entonces, esto es lo que vendrá, ¿no? Nos enseña la Escritura. Y hoy vamos a tener esta previa. Nosotros encontramos, nuestra vida es breve, va a terminar pronto, y pronto pues vamos a
a encontrarnos delante de Dios y realmente aquellos que hayan creído irán en el cielo. Y algo que sucede en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, sabéis que la Biblia se divide entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la parte del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son 5 libros que recogen un poco el inicio de la historia de Israel desde la propia creación hasta su esclavitud en Egipto, cómo fue liberado y cómo Dios se da a conocer a través de los mandamientos y de las leyes en Horeb, hasta que el pueblo es conducido hasta la tierra prometida. Es decir, que el pueblo de Israel es librado, pero anda errante por el camino, por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Y el texto que vamos a ver hoy es justamente esa entrada, antes de entrar a la tierra prometida, después de haber estado 40 años dando vueltas por el desierto. Hago un poco de repaso. Sabéis que el pueblo de Israel estuvo como 4 siglos en tierra de Egipto, siendo esclavos, y finalmente el faraón los apretó bastante, entonces Dios los libra y emprenden un viaje aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, para llegar a su destino de la tierra prometida. Pero cuando llegan a la tierra de Canaán, Dios les enseña desde la colina: esta es vuestra tierra, donde fluye leche y miel, y lo que hace el pueblo de Israel es enviar unos espías, un equipo de 12 personas, 12 jóvenes, que van a explorar la tierra, oye, a ver si está bien, ¿no? Si es realmente una tierra próspera para que estemos ahí. Y efectivamente lo era, ¿no? Un ejemplo es, llegaron como testimonio con un racimo de uva importante, mostrando que realmente era como Dios les había prometido. Era una tierra ideal para ellos, pero había una dificultad, y es que allí había personas de alta estatura, habían ciudades fortificadas, y entre los espías no se pusieron de acuerdo a la hora de dar informe al pueblo de Israel, que en ese momento estaba comandado por Moisés, por Aarón, etc. ¿Y qué pasó? Que solamente 2 de todo el equipo de 12 que exploraron la tierra dijeron: no, hay que tirar adelante. Oye, el que nos ha librado no había separado las aguas del mar, no ha estado con nosotros, no ha hecho milagros entre nosotros. Pero entonces, ¿cómo no va a estar con nosotros en la tierra que nos da para vencer? Pero en cambio los otros 10 no estuvieron de acuerdo. Todos, excepto Caleb y Josué, que fueron los únicos que apostaron por entrar. Y no solo no se pusieron de acuerdo, sino que se generó un tumulto importante, hasta el punto que dijeron: no, hay que apedrearlos a estos 2. Es decir, todo lo contrario de confiar en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: ¿sabéis qué? Como no habéis creído, no vais a entrar en la tierra prometida. Una cuestión de fe, de confianza en Dios. ¿Y qué pasó? Que luego estuvieron 40 años hasta que se perdió parte de la generación dando vueltas por el desierto, porque Dios dijo y juró que no entrarían en su reposo, es decir, que no entrarían en la tierra prometida. Ahora hablamos de algo histórico, no algo espiritual, estamos hablando de algo histórico. Pero, como digo, la historia nos enseña también, nos da enseñanzas sobre una realidad espiritual que vivimos también nosotros como pueblo de Dios, que aspiramos a entrar en la tierra prometida por fe, por confianza en Dios, ¿no? Entonces vamos a ir a un momento justamente que ellos ya han estado 40 años dando vueltas por el desierto y ahora van a entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar, Moisés se planta delante de todo el pueblo y les hace un repaso de los mandamientos y de la ley que Dios les dio 40 años atrás. Porque pensar una cosa: la gran mayoría que estaban ahí lo que conocían era por lo que les habían ido contando sus padres. Ahí, a mí mis padres, algo que me explicaban era lo del 23F, ¿no? El golpe de Estado en España, el 23 de febrero de 1981. Y claro, yo he conocido el 23F no por haberlo vivido, sino porque me lo explicaron mis padres. Y en ese momento estaba mi madre embarazada. Hacía apenas un año que mis padres se habían casado, un año, en el 80, pues el 81, yo nacería ya en octubre. Entonces,
Mi padre me explicaba muchas veces, ¿no? Cuál fue el impacto de ver ahora un golpe de Estado, ahora que justamente nos hemos casado, que tenemos una vida que vamos... Y de repente, ¡bum! ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero yo no he vivido eso, era algo que me contaran. Pues os lo comento porque algo sucedía en ese momento. Yo ahora mismo tengo 40 años. 40 años estuvieron por el desierto. Así que cuando hubo el tumulto en Israel y realmente no creyeron ni entraron a la tierra prometida, yo estaría dentro, ¿no?, de la barriga de mi madre y como muchísimos otros, lo que habían conocido es simplemente lo que les habían explicado. Porque ahí habría personas hasta unos 60 años, dado que todos los que fueron mayores de 20 años cayeron en el desierto. Así que era muy importante, y Moisés sabía que era importante, parar a todo el pueblo y explicarles qué era lo que Dios les había explicado, la ley que les había dado, y conocerla a través de los mandamientos. Así que vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir, como es muy extenso, no voy a ir leyendo algunos versículos y vamos comentando, ¿vale? Deuteronomio capítulo 5, versículos 4 al 10. Dice lo siguiente. Bueno, vaya, leo desde el 1, va. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y las ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo, y ahora les explica qué palabras dijo Dios, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El otro día hacía una referencia a este punto que es importante, pero muestro misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, yo no acepto las personas porque cumplen mis mandamientos, sino que les muestro misericordia, porque las personas nunca van a ser aceptas, porque ¿quién puede cumplir toda la ley de Dios? Nadie. Pero aquellos que le aman y por consecuencia cumplen los mandamientos, entonces pueden hallar misericordia. ¿Vale? Seguimos, saltamos al 22, les explica la ley, los mandamientos, etcétera, va siguiendo y dice en el 22, estas palabras el Señor habló, dice Moisés, a toda vuestra asamblea en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y de vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos va a consumir. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo, el Dios vivo, hablando en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú, le dijeron a Moisés, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios diga y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han dicho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran el tal corazón que me temieran. Bueno, vemos que Dios le comenta a Moisés, después de todo el discurso, yo les he escuchado y tenían razón. Cuidado,
porque que no fueran destruidos, ¿no? ¿Por qué? Fijaos, una cosa, ¿por qué el pueblo habló correctamente en esa ocasión? ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo hablara correctamente? El temor. Exactamente, el temor. ¿Y qué dice Dios a Moisés después? O si ellos tuvieran el corazón que me temieran, o, lo que es lo mismo, depende de la versión que leamos, o si tuvieran el corazón dispuesto a temerme. Bueno, esto es muy interesante, porque hay algo en la Biblia que se repite constantemente. Hay una frase que Dios dice constantemente en la Biblia, desde principio a fin, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, también a través de Jesús, que ¿cuál es la frase? No temas. Entonces, está diciendo aquí, ojalá tuvieran un corazón para temerme, y durante toda la Biblia lo que está diciendo es, no temáis. ¿Sabes cuántos versículos hay en los que Dios, en la Biblia, en los que Dios dice, no temas? ¿Alguien lo sabe? 300, oye Yolanda, 365. Es decir, tienes un versículo para cada día del año en el que Dios dice, no temas. Increíble. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente Él diga, no, pero ojalá ellos temieran, tuvieran un corazón dispuesto? Porque el temor de Dios, el temor que Dios demanda de nosotros es un temor distinto. Y eso es clave. Y te hará ver, cuando lo veamos, te hará ver lo precioso que es Dios en la relación que espera de nosotros. Fijaos que dice que tuvieran, ojalá, porque no lo tenemos. No tenemos de entrada un corazón dispuesto a temer a Dios. ¿Por qué temieron el pueblo de Israel? ¿Por qué temió? Por el fuego. Dice el versículo 5, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego. Dice el versículo 25, ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Las personas temieron porque se vieron amenazadas. ¿Es este el temor que Dios quiere de nosotros? No. El miedo, oye, los que tenéis hijos, hijas, a veces es verdad que hay que amenazar a los niños con que le vamos a dar un cachete, porque al final, si no, no obedecen, ¿no? Y al final, casi a veces vale más esto para privarles de que se hagan daño que dejarles. Pero la voluntad como padre no es darle un cachete, que uno además se siente después mal, sino la voluntad es que ellos me respeten y teman mis palabras por otro factor que se llama amor y así obedezcan. El miedo, en cambio, se activa de forma irracional. Uno no decide cuando uno pasa miedo, no decide, vale, ahora me voy a disponer a pasar miedo, ¿no? Eso sí, a veces nos metemos en unos berenjenales, ¿vale? Que quizás uno puede tomar la decisión de meterse en determinados ambientes o situaciones que le van a generar miedo. Yo que recuerdo, aproximadamente, yo tendría unos 12 o 13 años y a mí me atraían las películas de miedo, ¿vale? Y sobre todo aquellas que tenían que ver con la parte religiosa. Entonces, yo a los 12 y 13 años, que es más o menos, supongo, que era la edad que ya me empezaba a quedar solo en casa, en una ocasión mis padres no estaban y mis hermanos tampoco, y entonces yo grabé la película de La Profecía. Es una película, es un clásico, es del 76, o sea, ¿no? Y es una película de miedo, ¿vale? Y va de, bueno, la figura del anticristo, etc., ¿no? En aquella época me interesaba el apocalipsis, las cosas futuras, el anticristo. De Jesús, nada, pero todo lo demás, leía esas como en la revista Muy Interesante, donde te explicaban fantasmas y ovnis y todo. El discurso de los ovnis es interesante porque todo el mundo lo ha tenido
lo ha menos tenido durante todos los años y de repente ahora empecé a tenerlo en cuenta como algo serio, interesante, pero no vamos a entrar ahí hoy, ¿vale? Pero es interesante, entonces, en esa época entonces yo me grabé con mi VHS la película de The Omen, La Profecía, y entonces lo que hice fue, era la tarde, las 4 de la tarde aproximadamente, 4 o 5 de la tarde, y me la puse. Entonces yo lo veía en el comedor, me lo puse, y nada, estuve viéndolo un rato y al final, oye, acabé en la calle, ¿sabes? Cogí directamente sin pasar por el baño, me fui a la calle y esperé ahí sin llaves a que regresaran mis padres, porque tenía miedo, ¿no? Entonces, en ningún momento yo decidí ponerme en esa situación, viendo una película que me daba miedo, además como se vinculaba al aspecto religioso, pues aún más, ¿no? Y tuve que salir, entonces nada, me esperé en la calle, disimulando, porque además mi madre sabe que yo de callejero no era mucho, yo era más de estar en casa que estar fuera, pues de repente me salió la vena, ¿no?, de estar más en la calle que en casa, bueno, por el miedo, ¿vale? Entonces yo decidí ponerme en ese ambiente, pero yo no decidí tener miedo, el miedo surgió, simplemente. Por eso Dios dice, ay, si no fuera por la amenaza, sino que realmente por la disposición del corazón. Porque Dios busca que en ese temor que demanda haya un componente racional y de voluntad. Cuando yo me dispongo a hacer algo, estoy volcando mi voluntad en hacerlo. Y eso es justamente lo que Dios valora. Hay una parte decisoria aquí. Porque qué gracia tendría que hagáis esto si siempre os muestro el fuego. Y eso es muy importante, porque eso explica por qué el ser humano no es una marioneta y por qué el ser humano es libre delante de Dios y por qué Dios no busca condicionar, como muchas veces los humanos sí hacemos a las demás personas, por el miedo, pero Él no busca eso, ni espera de nosotros eso. Nosotros a veces hemos tenido esa imagen errónea del Dios policía, y yo sé que hay alguien que le va bien que tengamos esa imagen, la imagen de Dios policía que siempre va a culparte de las cosas, ¿no? Está mirando a ver si te portas bien o te portas mal. Y cuando te portas mal, multa, ¿no? Y entonces culpa, y más culpa, y más culpa. Entonces la imagen de Dios, y justamente las religiones también, porque funcionan así, es tener una serie de reglas que uno no debe traspasar, porque si no genera culpa. Pero eso es falso, porque justamente Dios demuestra aquí que no es esa su voluntad, sino que realmente haya un temor de respeto hacia Él que condicione, sí, nuestra voluntad, pero que sea realmente, que seamos libres, ¿no? Por eso dice también en Juan, en el amor no hay temor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso cuando alguien de nosotros empieza a temer a Dios, por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice en Proverbios, ¿no? Cuando alguien empieza a temer a Dios en base al amor, ya no va a temer a nada más en este mundo. Y eso es lo que Dios también busca, justamente, que seamos libres del temor y de los temores de este mundo, porque Él es el único que controla todas las cosas. Dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y dijo, amarás, aquí tenemos el mandamiento más importante de todos, y si entendemos este es lo mejor ya, todo lo demás viene a raíz de este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Conocéis alguna institución gubernamental, supragubernamental, alguna constitución de este mundo, de cualquier país, que base su primera ley en el amor? No existe. Dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otra vez, el corazón, el corazón, el corazón. Estos días hablaba con una persona que con su pareja están embarazados, o está embarazada ella, pero hoy se dice así. Y la verdad que fueron a una ecografía y vieron un garbancito, ¿no? Es nada, ¿eh? Un garbanzo literalmente es pues eso. Y quedaron realmente impresionados, ¿no? De cómo eso bombea, ¿no? Y
pero una fuerza tremenda, ¿no? Es el bombeo del corazón, que es lo primero que hay, porque el origen al final de todo es el corazón. ¿Qué decía Jesús? Vosotros limpiáis la parte de fuera del vaso y ¿no? A los religiosos de la época, estáis más preocupados de estas cosas, pero realmente la codicia, el adulterio, los malos deseos, ¿de dónde surgen? Del corazón. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, es lo que sale de dentro del hombre, lo que le acaba contaminando delante de Dios. Porque del corazón salen todos los malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el corazón que desde primera vez bombea. Y desde que es un garbancito pequeñito, que no tiene forma, ni tiene pies, ni tiene manos, ni nada, esa persona es amada por sus padres porque bombea, porque ven que hay vida. Versículo 7 dice: y estas cosas diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás a los postes de tu casa y en tus puertas y en todos lados, que haya referencia, no por un aspecto religioso, sino porque eres totalmente olvidadizo como ser humano, ¿no? Y sucederá, versículo 10, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas con toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, cuando comas y te sacies, ten cuidado. Primero de todo hay que dejar clara una cosa. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que nos da, porque Él es el diseñador y creador de las cosas que podemos disfrutar en este mundo. Por lo tanto, Él es el primer interesado y por eso lo hizo para que nosotros podamos disfrutar, ¿vale? No que lo pasemos mal. Pero tenemos un problema con estar saciados. Y es interesante. Mira, la semana pasada estuve hablando con un par de personas y se me dio la oportunidad de explicarles un poco pues, mi experiencia con Dios, ¿no? De cómo yo era antes y en qué cosas andaba antes, y de repente un día tuve un encuentro con el Señor en mi habitación y Él cambió totalmente mi vida. Y bueno, estuvimos hablando y tal, y me dijo uno: oye, ¿y tú cuando tu padre murió, siendo tan joven, no te enfadaste con Dios? Y le dije: no, porque yo no sería justo que me enfadara con Dios porque muriera mi padre cuando jamás le he dado las gracias y me ha alegrado por tantas cosas buenas que he tenido. No está bien disfrutar de todas las cosas que nosotros, las cisternas que no hemos cavado, los pozos que no hemos cavado, las viñas que no hemos plantado, disfrutar de todas esas cosas, no agradecer a Dios ni reconocerle, y después enfadarnos con un supuesto Dios porque nos viene algo que es malo. Y hay esta advertencia aquí, ¿no? Cuando comas y te sacies, entonces ten cuidado. Las grandes meteduras de pata que tenemos los seres humanos no las cometemos cuando estamos necesitados, las cometemos cuando estamos saciados. El momento en que hay mayor tentación para una persona es cuando la persona se siente plena, se siente completa en un sentido falso, pero fisiológicamente hablando, ¿no? Esa falsa sensación de plenitud nos hace perder la noción de quiénes somos realmente. Y fijaos que Dios no le dice al pueblo de Israel: cuando comáis y saciáis, tened cuidado porque os vais a olvidar de que todas estas cosas, de estas viñas que habéis recibido, etc., no las habéis plantado vosotros. Os vais a olvidar de estas cosas. Dicen: no, tened cuidado porque cuando estéis saciados, ¿qué dice? No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. De lo que te puedes olvidar es que hay un Dios que te liberó y que tú estabas siendo esclavo.
Bueno, hemos leído: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Amas a Dios realmente? A veces puede ser que nos desanimemos al ver que realmente no le amamos, ¿no?, como deberíamos, y fallamos muchas veces, y que no demostramos un amor ferviente por Dios y firme, ¿no?, delante de Él. Y vemos que no es algo que constantemente esté brotando de nosotros, de nuestro corazón. Y en un sentido, Pablo dice a los romanos: porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, que en realidad, si en algo podemos amar a Dios, es porque Él nos lo ha concedido. Así que en un sentido es cierto esto, pero el primer mandamiento y más importante es el que hemos leído, que dice: amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, ¿y qué más? Y con todas tus fuerzas. Esa es una de las cosas que a mí más paz me ha traído. Amar con toda tu fuerza indica una cosa: que hay resistencia. La fuerza no se ejerce sin resistencia. Siempre hay resistencia. Y me tranquiliza que Dios diga esto. Por eso también dice: esforzaos en conocer al Señor. Siempre hay un esfuerzo, siempre hay un esfuerzo. Dios no nos va... Es importante, Dios no nos salva por nuestro esfuerzo, no nos salva por nuestro esfuerzo. Nos salva porque es el único que puede salvarnos, y ahora lo veremos, pero realmente cuando nosotros buscamos obedecerle es a partir del amor, es a partir del amor que nosotros vamos a temerle. Y Él es consciente que en nuestra situación, siendo pecadores, va a ser complicado que le amemos plenamente como Él espera. Hay algo interesante en el libro de Hebreos, y vamos terminando, en el libro de Hebreos capítulo 5, hay 3 versículos que hablan de alguien que aún casi no he mencionado, ¿no? Y ese es Jesús, y es el Hijo de Dios. Y después que Él fuera resucitado, la persona que escribió este libro de Hebreos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, dice una cosa muy interesante. Dice: Cristo, que quiere decir ungido, y ungido era porque el ungido de Mashiach, que viene del hebreo, quiere decir que era el Mesías esperado. Eso es lo que quiere decir el ungido. El pueblo de Israel esperaba el Mesías que un día les libraría, ¿vale? Y Cristo es la misma palabra, pero del griego, ¿ok? Y dice el versículo 7 del capítulo 5: Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estaba físicamente aquí, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen a Él. Bueno, si nos acordamos lo que habíamos leído, fijaos que el pueblo temía el fuego en esa ocasión, ¿no? Y de ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Pero Dios nos enseña después otra cosa, a partir del Nuevo Testamento, que si seguimos escuchando la voz de Dios, no moriremos, sino que viviremos. Porque ya no es Moisés la persona que nos lo traslada, es el Hijo de Dios, el cual se hizo obediente, siendo hombre, hasta padecer la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y me gustaría, para terminar, retomar esas palabras de Moisés que dijo antes del discurso al pueblo. Dice: no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Y si estás vivo aquí hoy, estás justamente en el momento propicio de que Dios haga ese pacto, o que ese pacto que Dios hizo a través de Jesús pueda afectar a tu vida también.
para que un día tú también puedas llegar al lugar que Él te da y disfrutes de la ciudad que no construiste, de los viñedos que no plantaste, de los pozos que no cavaste. Ese es nuestro Dios, ese es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto a través del cual Dios, reconociendo que nosotros no podíamos cumplir su voluntad, comenzando por el primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, Dios lo sabe y tuvo que venir aquí y ser Él el ejemplo a seguir. El único que no tenía que padecer la muerte fue muerte por causa de nosotros. Desperdiciar este pacto, desperdiciar esto, es tremendo. Así yo te invito a que tú también, ¿no?, puedas acceder al Señor y donde sea, en tu casa, en tu intimidad, aquí mismo, y puedas entregar tu corazón a Él y decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me des a conocer qué es lo que hay en mi corazón, pueda arrepentirme también y pueda reconocerte a ti como tú, el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te pido que sea así en este día, que tú veas los corazones de las personas que te necesitan, que tú traigas humildad, porque necesitamos en este tiempo ser humildes para conocerte y reconocerte. Gracias porque eres un Dios auténtico que no espera conducir nuestra voluntad en base al miedo, sino en base al amor. Porque en este mundo nosotros hacemos justamente lo contrario. Gracias porque tú no nos mides por nuestros títulos ni por nuestras capacidades, sino simplemente nos mides por un corazón arrepentido, humilde ante ti. Y gracias por habernos abierto las puertas del cielo para estar contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.